Buenas tardes amigos de Superlector Alfa, aquí estamos otro día más en otro directo. Hoy para hablar con Emilio Calderón, autor de esta fantástica novela, bueno, fantástica, digo fantástica porque a mí me gustó, pero que refleja una realidad cruenta como es la violencia de género, cosa que el propio autor ya nos irá contando. A ver si se va uniendo el autor para empezar esta charla. Bueno, ya está aquí, ya lo tengo por aquí. Le voy a mandar la invitación y a ver si ya le he mandado la invitación, así se une. Aquí, hola, buenas. Hola, Kiko, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar Aquí de estoy. Recuperado. para, para hablar de literatura y de libros y de la vida Sí, borrada de Amalia Finisterre. pues encantado. Encantado de estar contigo y con quien se una, claro. Mm. Bueno, pues si quieres empezamos ya. Sí, cuando Bueno, quieras. tú ya tienes una trayectoria ya más o menos amplia en este mundo de la literatura. Y la primera cuestión que te quería hacer es cómo fueron tus inicios, ¿no?, en este mundo de la literatura. Bueno, pues mira, verás, siempre digo que yo empecé a construir la casa por los cimientos. Con Ujú, eso me refiero a que empecé con la literatura infantil y juvenil. Empecé con cierto temor, en el sentido de que yo me decía a mí mismo, a ver quién te crees que eres para empezar a escribir ujú, novelas para adultos y total, que empecé experimentando precisamente con la literatura infantil y juvenil. Y la verdad es que estuve dedicado a ese mundo, pues creo que entre 12 y 15 años ujú, aproximadamente. Eh, y la verdad es que cada vez me sentía más cómodo y era un mundo que controlaba, que dominaba. Me gustaban mucho las relaciones con los jóvenes, porque luego las editoriales que publican libros para niños y jóvenes lo que hacen es llevarte a colegios y ahí ujú. uno tiene la oportunidad o la ocasión de poder entrar en contacto con el lector, claro. Algo que no ocurre normalmente con la venta por impulso, es decir, cuando uno compra en una librería, pues no se encuentra en esa librería el autor. En este caso, sin embargo, el autor tiene, cuando se dedica a la literatura juvenil e infantil, tiene la oportunidad, ¿no?, de conocer de primera mano al lector. Y al mismo tiempo que lo conoces, también saber, ¿no?, de sus inquietudes, lo que piensan de la literatura. De manera que es una escuela de aprendizaje, desde mi punto de vista, fenomenal, ¿no? Y fue precisamente a raíz de una visita a un colegio que hice en la provincia de Alicante, donde un Ujú. chico me formuló una pregunta que, bueno, a mí en principio me pareció un poco capciosa. Yo pensé que iba con mala intención, luego descubrí que no. Pero la pregunta, para resumir, era si yo no me sentía un escritor incompleto, eh, escribiendo solo para niños y para jóvenes, ¿no? Ujú. Yo me defendí, dije no, que yo hacía lo que quería porque Ah, lo que sentía como vocación y que nunca había tenido la necesidad de escribir para adultos. Entonces, él me argumentó que hacía la pregunta porque en el libro que había leído mío, que estaba publicado creo que en la colección Espacio Abierto de Anaya, pues había ujú. otros autores que compaginaban la literatura juvenil con la literatura para Ah, adultos. Era el caso de Lorenzo Silva, de Benito ujú. Prado, de Martín Casariego, y sin embargo yo no estaba dentro de esa terna. De manera que recuerdo que cuando volví a Madrid después de ese viaje a Alicante y esas visitas que hice durante esos días en esos colegios, tengo que reconocer que a los 3 o 4 días empecé a sentirme un escritor completo. Y fue a partir de ahí cuando decidí dar el salto y adentrarme también en la literatura para adultos. Este Mira, fue un pues, poco mi comienzo. ujú. Pues mira, pues a raíz de lo que estás comentando me ha surgido una pregunta y es que
quién es el público más exigente? ¿Los lectores jóvenes, o sea, juvenil, o ya el público más adulto? Yo diría que los jóvenes. Sobre todo, primero porque son crueles. Están en la infancia y la edad adulta y están en un terreno en el que están desarrollando pues esas aptitudes que tenemos los adultos, como es la de la crueldad. De manera que los comentarios a veces que te encuentras en un encuentro pues, con chicos de 15 o 16 años pueden ser muy afilados, muy dolientes, muy punzantes, ¿no? Ujú, Eh, por otro lado, también lo que noto en ellos es sinceridad. Es decir, no contemporizan, no tienen en cuenta esto de la educación, por decirlo así, ¿no? Para con el ujú, autor. Piensa que en muchos casos ellos han leído el libro por obligación, por recomendación de su profesor. Eh, ujú, entonces, no eres precisamente alguien que consideren un amigo, por decirlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo, también es cierto que las mayores satisfacciones también te las llevas con ellos, ¿no? Es decir, también me he encontrado casos, ¿no? Contrarios a lo que estoy contando, ¿no? Donde ujú, gente que se me ha acercado para decirme que tal o cual libro pues era la novela que le había marcado. Eh, Sigo todavía en contacto con lectores de aquella época que luego se han enganchado a mis libros ya de adultos, ujú, ujú. con los que sigo manteniendo contacto, de manera que es una experiencia muy satisfactoria y desde luego con menos dobleces que con el mundo de la literatura para adultos, sin duda. Ujú. ¿Y en qué ámbito te encuentras más, bueno, por así decirlo, más cómodo? ¿Dentro de para escribir para jóvenes o cuando te refieres al público adulto? ¿En qué ámbito te encuentras Verás, más? vamos a ver. Antes me sentía más cómodo escribiendo para jóvenes. Eh, Ujú, Porque, claro, después de escribir, no sé si fueron 12 o 13 entre novelas y cuentos, eh, había desarrollado una serie de técnicas. En fin, había depurado, por decirlo así, mi técnica como escritor ujú, y no me resultaba difícil no solo escribir, sino tampoco conectar con ellos, puesto que como tenía ese contacto directo, me resultaba más fácil, ¿no? Entrar en contacto con mis lectores, sabía lo que querían, lo que demandaban en definitiva, ¿no? Cuando entré en el mundo para adultos, pues me he encontrado un poco de todo, ¿no? Eh, el lector de adultos está más especializado en géneros, ujú, ¿no? Hay gente a la que ahora pues está de moda, la novela negra, ¿no? efectivamente. Entonces, Ujú, el que sea un acérrimo de la novela negra no lee novela, pues no sé, histórica. Eh, ujú, Detesta la novela histórica. Como tú, en tu novela, aunque haya elementos de novela negra, haya elementos de la novela histórica, pues ahí ya tienes un rejonazo, vaya. Eh, sí, de manera que quizás es más difícil contentar ahora mismo desde mi punto de vista ujú, al lector para adultos, pero porque cada vez el lector está más especializado. Y yo creo que eso, como lector que soy también, antes que escritor, he sido lector y además bueno, creo que es un error, que el lector tiene que estar abierto, ¿no? A lo que es ujú, buena y la mala literatura y saber discernir y discriminar una cosa buena de la que no lo es, simplemente, ¿no? no, Y muchas veces nos guiamos por las tendencias, las influencias y quizás cada vez más ahora, ¿no? Con esto de las redes sociales, ¿no? efectivamente. Pues nada, pues ahora sí que entramos de lleno en la vida borrada de Amalia Finisterre, tu novela más reciente. Sí, Sí, sí. Pues, cómo nace la novela? pues mira, por una casualidad, nace por una casualidad y ligada directamente al tema de la pandemia. Eh, Ujú, verás, cuando aparece el COVID en España,
ya había aparecido y se había desarrollado previamente en Italia, en la zona de Bérgamo, que es una localidad muy cercana a Milán. Se dan las circunstancias de que cuando empieza a expandirse de manera exponencial en el norte de Italia, un equipo de Bérgamo, un equipo de fútbol de Bérgamo, viene a Valencia a jugar un partido de fútbol sin una medida de prevención, porque aquí todavía no se estaban contando que esto iba a ser una cosa pues controlada, en fin. Y entonces, a partir de la visita de, no sé si eran 20 o 30.000 italianos de Bérgamo que se presentan en Valencia, todo el escenario cambia. Porque claro, lo que vienen son 20.000 señores potencialmente contagiosos. De manera que como el escenario del COVID cambia a raíz de ese partido de fútbol, yo lo que hago es entrar a través de Internet a buscar información en Valencia sobre qué consecuencias ha tenido todo esto. Y buscando información sobre el COVID, me encuentro en el periódico de las provincias un artículo que habla sobre el caso de una enfermera cuyo verdadero nombre es Marta. No voy a dar su apellido por cuestión de privacidad, para mantener, pero su verdadero apellido es Marta. Es una enfermera que se dedica no a los cuidados paliativos como aparece en la novela, pero sí al cuidado de personas ancianas, de personas de la tercera edad. Y a esta chica, pues lo que cuenta esa noticia de las provincias, le han dado su novio, su exnovio, mejor dicho, le ha propinado una paliza tremebunda, una paliza cuya finalidad era matarla, asesinarla, pero este hombre, después de golpearla, le pega con la pata de la silla en la cabeza, le patea las costillas, la asfixia con el cordel de la cortina, en fin, después de hacer todo eso y darla por muerta, él se va, ella no muere, pero queda en coma, entra en coma, en estado vegetativo, y durante 200 y pico días está en coma, y cuando ella vuelve a la vida, por decirlo así, pues descubre que, bueno, se descubre que no recuerda absolutamente nada, no sabe hablar, no sabe comer, no sabe cómo se llama, no sabe escribir, nada, ha perdido toda su vida. Lo más paradójico y lo que a mí me indignó sobremanera es que el individuo, una vez detenido, lo que argumenta como eximente a la hora de enfrentarse a un juicio es que el que padece amnesia es él. Él dice padecer amnesia y no recuerda tampoco nada de la agresión. La situación me resultó tan indignante, tan paradójica, tan contradictoria, ¿no? Porque él es condenado, pero coincidiendo también con el COVID, empiezan a haber problemas porque ya ha tenido buen comportamiento y empiezan a darles permisos de estos carcelarios de fin de semana. Claro, él no ha consumado el crimen. Al mismo tiempo, al no haber consumado el crimen, Marta, o Amalia, en este caso en mi novela, no está dentro de las estadísticas, no queda registrada como parte de las víctimas de violencia. De manera que era una situación verdaderamente terrible para ella y para su familia, de absoluta indefensión. Y yo, pues, nos encierran. Me siento absolutamente devastado por esta noticia y por todo lo que me está aconteciendo, en fin, en nuestro país, ¿no? Y en el mundo entero. Y decido, ya que estoy encerrado en casa, digo, bueno, pues voy a darle voz a Amalia, a Marta, y la convierto en Amalia Finisterre. Básicamente esa es la génesis, el origen de la novela, ¿no? Y el propósito que yo me pongo, ¿no? Cuando decido escribir esta novela, que sinceramente en otras circunstancias creo que nunca hubiera escrito. Era un tema que yo siempre pensé que era esto de la violencia de género era algo que tenían que tocar y tratar las mujeres, ¿no? Y me he dado cuenta, ¿no? De que
ese mismo pensamiento forma parte de esos micromachismos que tenemos muchas veces los hombres, ¿no? De desentendernos un poco de esta realidad, pensando que como nosotros no somos ni agresores ni nada de eso, pues allá se las compongan las mujeres para solucionar este problema, ¿no? Que es un problema de fondo y de mucho calado en nuestra sociedad. Efectivamente, y a raíz de ahí te quería preguntar, según tu opinión, ¿por qué la sociedad tiende a mirar a otro lado cuando se producen estos hechos tan graves de la violencia de género y violencia machista? ¿Por qué esa Pues tendencia a mirar? creo que viene todo el origen está en la educación. Venimos y estamos educados en una sociedad que es eminentemente machista. A ver, nosotros somos herederos de los romanos, claramente. En Roma existía la figura del pater familias, por ejemplo. El pater familias es una institución mediante el cual el cabeza de la casa, el hombre, padre de la familia, tiene bajo su égida, bajo su mando, ¿no? Pues toda la organización familiar. Eso incluye a las mujeres. Pero los romanos, que como digo son nuestros padres, el derecho, la conformación de nuestras familias, vienen de los griegos. Ellos tenían siempre como ejemplo a Grecia. Era en ese momento, pues, fue en ese momento la cultura más desarrollada, ¿no? Con sus filósofos, con sus matemáticas, bueno, con su democracia. En Grecia es donde se inventa la democracia. Viene de la demos. ¿Qué ocurre? Que si uno mira hacia atrás, se encuentra con que uno de los factores principales y determinantes, uno de los filósofos más determinantes de nuestra civilización es Aristóteles. Bien, pues Aristóteles, que formaba parte de esa demos y de esa democracia en Grecia, pensaba que la mujer era inferior al hombre. Eso lo pensaba Aristóteles. La democracia griega impedía el voto a la mujer, de manera que de aquellos polvos estos lodos, por decir así, ¿no? Es decir, que creo que a lo largo de nuestra evolución como sociedad hemos avanzado poco en los términos, ¿no? O en el sentido de desarrollar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres desde la base, desde nuestro sistema educativo. Creo que todo eso lo seguimos arrastrando todavía hoy. Y me remito a los hechos, ¿no? Son decenas de miles de mujeres las que denuncian todos los años malos tratos. Estamos en una sociedad que como mínimo cada año pierde a 60 mujeres por culpa de la violencia machista, la violencia de género. Y yo siempre planteo la misma pregunta, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos desde la infancia con los que me sigo, ahora ya que tengo más de 60 años, me sigo relacionando con ellos, ¿no? Bueno, pues el otro día que tuvimos, porque podemos reunirnos por lo menos una vez al año, ya sea en Madrid, que es donde yo vivo, aunque soy de Málaga, o en Málaga, donde sea. Y el otro día, uno de ellos que había leído la novela y hablando, ¿no? sobre el tema yo les planteé una cosa. Tenemos más de 60 años y yo jamás a ninguno, somos 6, a ninguno de los 5 que estáis aquí os he oído decir o decirme o contarme ayer volviendo a casa pasé miedo. Y eso es algo que le pasa mucho a las mujeres. Y entonces eso demuestra, ¿no? que vivimos en una sociedad absolutamente imperfecta, donde los hombres no pasamos miedo al volver a casa y las mujeres corren ese peligro, ¿no? Y eso no puede ser. Es decir, que hay algo que falla, ¿no? Y que está, como digo, en nuestros principios, en nuestra forma de educarnos, ¿no? Y desgraciadamente me temo que la cosa no está mejorando.
a pesar de que se están implementando políticas, a pesar de que tenemos un Ministerio de Igualdad con una dotación presupuestaria, en fin, considerable, si uno atiende, por ejemplo, pues a estas canciones que hay ahora tan de moda, ¿no? Del reggaetón, en fin, tampoco quiero marcar ningún género musical ni nada parecido, ¿eh? Pero a veces cuando voy con mi hija adolescente en el coche y me dice, papá, deja esa canción. Muchas veces voy a mi bola y ni me entero de lo que habla la canción, pero como atienda a lo que diga, a lo que dice la canción que está escuchando mi hija de 14 años, me quedo alucinado porque lo que proponen es una degradación, es una cosificación de la mujer. Y entonces luego reflexiono, digo, ¿cuántas Amalias más va a tener que haber para que esto se detenga? Y luego lo que descubro es que mi hija lo da por normal. Y eso es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar. O si no, en los casos esos que las mujeres ponen la denuncia y a los 2 días o 3 o cuando pase un tiempo la retiran, eso es algo que no... Mira, todo eso viene también porque hay una serie de técnicas bueno, pues que descubrí leyendo a algunos psicólogos que tratan estos temas. Claro, cuando quise meterme en la piel de un maltratador para escribir la novela, pues tuve que escarbar en este mundo, ¿no? Entonces, el maltratador tiene unos principios de conducta, conductuales, y uno de ellos, que es fundamental, consiste en anular la personalidad de la víctima, ¿no? De la que va a ser tu víctima. Y todo comienza primero sacándola de su círculo, extrayéndola de su círculo social. Es decir, esto que se oye muchas veces, ¿no? El maltratador le dice a su pareja, yo no quiero ir a casa de tu madre porque es que a tu madre le caigo muy mal. Es que tu madre no me soporta. Luego es la hermana. Luego son tus amigas. De manera que la va extrayendo de su círculo de seguridad. Luego, si es posible, lo que va a hacer es que dependa económicamente de él. Mientras más dependencia económica, más facilidad va a tener para que ocurra lo que tú acabas de comentar. Es decir, ella no se va a atrever, ya no solo por el qué dirán, que también, sino porque ella va a decir, vamos a ver, si no tengo recursos económicos, ¿dónde voy? Si lo denuncio, si me separo, si lo dejo. ¿Dónde me meto? He rechazado a mi madre, o los consejos que me daba mi madre ya no los he tomado. En fin, que al final la mujer queda en una situación de vulnerabilidad que provoca el propio maltratador. Que en eso hay mucha astucia y hay un camino que muchas veces es largo. Mira, con este libro me ha pasado una cosa, porque claro, lo he presentado, por ejemplo, en Valencia. Conmigo estaba una fiscal, la antigua fiscal de violencia de género de Valencia, que ahora lleva otro departamento, pero bueno, con directoras generales de cultura, también de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Carmen Amoraga, que además es amiga y escritora, fue premio Nadal. Bueno, pues en este tiempo, el libro nació en marzo, me he cruzado con una jueza y la señora me confesó que ella descubrió de pronto que era víctima de malos tratos. Impartiendo justicia, estaba siendo víctima de malos tratos y no lo sabía. Hasta que de pronto un día empezó a dar cabos y a darse cuenta de que los malos tratos no es solamente que un señor venga y te dé como le pasó a la pobre Marta, pues con la pata de la silla en la cabeza y te la abra. Hay muchas maneras de denigrar a la mujer, de valorarla, haciéndola hacer perder su autoestima, y es un maltrato psicológico, verbal, muchas veces soterrado, ¿no?
pero que va horadando los cimientos de lo que es la víctima, ¿no? De su identidad. De manera que esto es algo que afecta también. Hay un tópico, ¿no? O una idea equivocada de que esto es de clase baja. No, señor, en absoluto. Esto está instalado en todas las capas sociales, en todas, por igual, por igual. Efectivamente. Bueno, y ahora volviendo otra vez a la novela, los lectores que ya la han leído, que te han ido contando, que le gusta o no le gusta. No, es una novela que está teniendo una aceptación impresionante, la verdad. Hay algo que sí que me están diciendo y en lo que yo coincido, y es que es un tema que yo he tratado con mucha sensibilidad dentro de la obra, porque lo quise hacer así. En eso, bueno, pues como tengo también eso, ya cierta técnica y cierto oficio, pues busqué que dentro de la historia tremenda que cuenta el libro, hubiera un elemento poético, por decirlo así, donde el personaje pudiera desarrollar todo lo que en realidad le ha sido hurtado, ¿no? en la vida real. Es decir, es una historia basada en un hecho real, pero luego está ficcionado, ¿no? Yo he querido hacer una novela y darle pues una, en fin, una argumentación ligada pues con el mundo del thriller, de la novela negra, tan de moda ahora como antes he comentado, ¿no? Que tuviera una atracción hacia el lector. Y lo que sí me han comentado muchos lectores y lectoras es que la novela al final les ha hecho pensar, les ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre lo que hay detrás de este mundo, ¿no? Yo siempre me planteaba una imagen, porque las noticias de las víctimas de la violencia de género la tenemos en los telediarios cada 3 días. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que como todas las noticias del telediario, de los informativos, duran apenas 30, 40 segundos. Es como ponerte una cortinilla, te la quitan, te ponen otra cosa, ¿no? Después de la señora que ha sido asesinada, aparece pues la subida del precio del gas, luego aparece la guerra de Ucrania, en fin. De manera que yo me planteaba, digo, lo que voy a hacer es esa foto que me ponen y me quitan, la voy a hacer fija. Voy a fijar la atención sobre esa foto, sobre esa noticia, y haga rascar y plantearle al lector esa noticia, pero con más desarrollo, con más profundidad, ¿no? Enseñándole sobre todo que detrás de estas noticias lo que hay son seres humanos, como el resto, ¿no? Personas que están inmersas en un drama y que requieren de la ayuda de la sociedad de la que formamos todos, claro. Eso que han mencionado de que el lector, que te dicen que les ayudan a reflexionar, es cierto, porque cuando leí la novela, cuando llegué al final, me paré a pensar en cómo actuaría yo en esta misma situación. Sí, esa era un poco, ¿no? mi intención, ¿no? El llamar o despertar a la conciencia de los lectores. Que no fuera solo un libro con una historia que mañana te has olvidado, ¿no? Que cuando vuelvas a ver otra noticia, como la que acabo de contar, estas que duran 30, 40 segundos, pienses, ¿no? En lo que hay detrás de esa vida, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Muchas veces pues, son hijos, en fin, que es un problema que tenemos en sociedad y como sociedad tenemos que darle una solución, ¿no?
buscarle una solución que sea lo más apropiada posible, claro. Yo evidentemente, y por desgracia, ni tengo medios ni posiblemente tenga los conocimientos, porque aquí hay muchos factores, ¿no? que influyen. Yo al final pues soy un novelista, ¿no? Que lo que quiero es llegar al lector, que se entretenga, que pase un buen rato, escribir lo mejor posible, todo eso. En manos de otros, de profesionales, de técnicos, está el que dé solución a esta clase de casos, ¿no? Bueno, y ahora hablando un poquito de los personajes, bueno, has comentado que el personaje de Amalia pues es de una mujer real. Sí. Pero normalmente para elegir los nombres de los personajes, cómo los escoges? ¿El primer nombre que te venga al azar es el que pones o utilizas los nombres de amigos, familiares? En el caso de Amalia, Amalia es un nombre que viene del griego también y que hace alusión, ¿no? A la fragilidad del corazón, en fin. Amalia es alguien que es un nombre de alguien bondadoso, en definitiva. Finisterre, pues significa el fin de la vida. Es un poco como decir es el fin de la bondad, ¿no? Es un poco lo que significa el nombre. Así que ha tirado con intención, ¿no? Hay otros personajes en la novela, como es la inspectora que va a llevar a cabo pues toda la investigación de su caso, que se llama Sara Toledano. Sara Toledano es un personaje que ya existía, en el sentido de que yo ya escribí una novela que publiqué hace años con Planeta, se llamaba La cosecha humana, y su protagonista era esta inspectora, Sara Toledano. Luego yo cambié de editorial, Sara se quedó ahí un poco en el limbo, en el olvido, y cuando escribí La vida borrada de Amalia Finisterre pensé en recuperar a esta inspectora de policía, que es de origen sefardí, que previamente ella lo que ha hecho es ir a Israel, buscando, tras la crisis del año 2008, tan profunda, que causó tanto paro y tanto daño a la economía, ella hace lo que los judíos llaman la aliyá, es decir, el retorno a la tierra prometida, pero cuando llega a Israel, pues ella lo que descubre es que Israel es de cualquier cosa menos la tierra prometida. Entonces se encuentra dentro, inmersa en una sociedad machista, donde la religión lo domina todo. En Israel, por ejemplo, no existe el matrimonio civil, es decir, uno no se puede casar por lo civil en Israel, el divorcio depende básicamente del hombre, en fin, que Sara Toledano, la inspectora, se va llevando una serie va sufriendo una serie de contratiempos con respecto a la idea que tenía de esa sociedad, y decide, pues al cabo de los años, volver a España, ¿no? Y entonces ya sí, vuelve a Valencia, se reintegra en esta unidad que existe, de verdad, que es una unidad dedicada pues al cuidado de las mujeres y de las familias, y que investiga básicamente y protege a las mujeres víctimas de malos tratos, ¿no? De manera que es un personaje que es real. En la novela pasaba una cosa, y es que yo estaba hablando de un personaje principal, el de Amalia, que no tenía memoria. Es decir, yo tenía que darle voz a Amalia. Y eso lo hago pues con esta técnica de darle voz a través de terceras personas. Es decir, a través de la investigación, Sara Toledano, la inspectora, va a contactar con personas, familiares, amigos, colegas de Amalia, que son quienes van a ir informando al lector de cómo era Amalia y cómo es el proceso, fin, que llevó a Amalia, ¿no? a convertirse en víctima de violencia. Pues también te quería preguntar por la portada, pues ¿de quién fue la idea de la portada? ¿Tuya, pues, de la editorial? No, es una propuesta que hizo la editorial. Me propuse esa y otra y convenimos que
pensamos que era la más impactante, ¿no? Sí, Eh, efectivamente. Porque es, a eso me refería, porque es bastante ilustrativa sí, por lo que se cuenta en la novela. es que, claro, si lo piensas, es brutal, ¿no? Eh, Ujú, eh, Imagina lo que es de pronto despertarte en la cama de un hospital, no saber quién eres, no saber hablar, no saber ni siquiera comer ujú, y tener que empezar de cero, ¿no? En el caso de Amalia tiene una serie de daños neurológicos que son irreversibles. Entonces ella experimenta algunos avances, pero de ujú, la misma manera que experimenta avances, de pronto tiene también episodios de retroceso, ¿no? Con lo que a día de hoy, todos los días tiene que ser llevada por su padre al hospital este que menciono en la ujú, novela, ahí en Valencia, donde tiene en fin, sufrir una rehabilitación diaria, con lo que eso supone también para la seguridad social, en fin, ujú, que muchas veces no pensamos, ¿no?, en el coste que tienen los daños que causan este tipo de agresiones para todos, para las arcas del Estado, ¿no? ujú. Y también te quería preguntar por tus títulos en general, si eres de los que ponen los títulos al principio, durante o después del proceso de escritura. Suelo ponerlos antes. Es Ujú, decir, yo normalmente escribo teniendo una idea muy clara de lo que... va, Eso significa que lo que hago es que voy elaborando una serie de pequeñas fichas eh, ujú, donde esbozo un poco el argumento y luego voy desarrollando los personajes que van a acompañar o aderezar ese argumento, ¿no? Normalmente siempre conozco bueno, el principio, que para mí es fundamental, pero también saber el final, al puerto, al punto al que quiero llegar, ¿no? ah, Lo que ujú, no conozco es lo que hay entre medias, por decirlo así, ¿no? Entonces, ujú, el título sí que me ayuda a orientarme, ¿no?, dentro de esa navegación que es la escritura vale, de una novela, ujú, libro, sí. ujú. Ya, ya para ir terminando, imagino que como también como lector que será, también tendrás tu propio referente literario. Pues te quería preguntar sobre ellos. Entre tus referentes, ¿quién hay en tus referentes? Mira, el primer autor que me causó un impacto increíble fue Robert Louis Stevenson con La Isla del Tesoro. Ujú, Una vez que pasé de Stevenson, que es un autor que me sigue gustando mucho, Edgar Allan Poe. Fue ujú, alguien que marcó mi devenir como escritor en el sentido de que pensé, ¿no?, en lo maravilloso que sería poder escribir historias pues tan increíblemente macanudas como las que hacía Poe, ¿no? ujú, Poe además tiene la particularidad y la circunstancia de que es un creador de género, es un inventor de géneros. Para mí es un genio, ¿no? Y esto que escribía básicamente cuentos, relatos cortos, ¿no? Pero siempre ujú, recomiendo, ¿no?, leerlo antes de la... Porque claro, Poe no es un escritor de gore, de género de terror, de estos que salpica la sangre, ¿no? Es un terror psicológico que si te pilla en la cama antes de dormir eh, te despachas un cuentecito de Poe antes de irte a dormir, pues igual acabas teniendo unos sueños inquietos, ¿no? Y es algo que me satisfacía mucho, ¿no? Es decir, ujú, que Poe es un escritor que me encanta. Luego, bueno, pues tuve también mi influencia en la juventud, pues del realismo mágico, de García Márquez, Juan ujú, Rulfo, Vargas Llosa, en sus comienzos también era un escritor que me gustaba, Alejo ujú, Carpentier, muchos, ¿no? Y ujú, luego cuando empecé a escribir sobre Asia, me aficioné sobre todo a la literatura anglosajona, porque toda la base de la literatura, de todo lo que había de bibliografía sobre esa zona del mundo, era inglesa. Era Somerset Maugham, Graham Greene, ujú, Conrad. Conrad es otro autor fundamental para mí.
El corazón de las tinieblas es una novela que me parece maravillosa. En fin, yo diría que no soy un mitómano, pero sí que soy un autor al que le gustan muchos libros de muchos autores distintos, ¿no? No solo uno. Y ya como última pregunta por mi parte, saber si tienes algún nuevo proyecto literario para corto, medio o largo plazo. Estoy inmerso en una nueva novela, sí. Uh-huh. En teoría la estoy terminando, pero he visto que me falta algo más de recorrido en la novela. De manera que va a ser un poco más extensa de lo que tenía en un principio previsto, ¿no? Uh-huh. Pero la tengo ya bastante avanzada, ¿no? Mi idea era haberla terminado ahora en octubre, pero posiblemente no la termine hasta después ya de las Navidades, ¿no? Pero sí, estoy escribiendo ahora una novela para adultos y luego tengo algo entre manos también de cuentos para niños, que es algo que me satisface mucho y que me da como... me relaja, ¿no? El poder escribir para críos porque me da felicidad. Incluso muchas veces me veo sonriendo cuando estoy escribiendo para ellos, ¿no? Estoy hablando ya de un público de primeros lectores, ¿no? De entre 6 y 8 años, ¿no? Y la verdad es que me encanta. Antes de La vida borrada de Amalia Finisterre, publiqué precisamente un cuento que edité con Edelvives, que se llamaba El poeta de Belintonia, y que contaba la historia de un gato en casa de Vicente Alexandre, del poeta. Yo soy biógrafo de Vicente Alexandre, y en esa casa pues pasaron una serie de cosas verdaderamente maravillosas, ¿no? En las reuniones que tenía Alexandre con García Lorca, con Luis Cernuda, con Pablo Neruda, con Miguel Hernández. Y en esas reuniones que tanto llamaron mi atención cuando hice la biografía de Alexandre, pues me encontré con que por allí pululaban animales. Un perro que tenía Alexandre que se llamaba Sirio, gatos callejeros, y de esa manera pues compuse este cuento que la verdad es que desde mi punto de vista pues es un cuento encantador, ¿no? Y que me dio y que me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. De manera que tampoco doy de lado a mi lado, ¿no? Mi vertiente de autor infantil y juvenil, ¿no? Eso está bien porque así pues los más pequeñitos intentan coger el hábito de leer. Eso es fundamental y más en la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Con las redes sociales que lo pueden todo. Y es cada vez más difícil, ¿no? Incluso una persona como yo que soy escritor y que tengo la casa llena de libros, cada vez me cuesta más, ¿no? Mis hijas, tengo dos, una adolescente y otra de 7 años, pues cada vez me cuesta más, ¿no? Que se tiren y que entiendan que en realidad abrir un libro es como hacer un viaje. Un viaje en el que no tienes ni que sacar billete, ni ir al aeropuerto, ni montarte en un avión, pero sin embargo, estando sentada en tu cuarto en una butaca, abres el libro y puedes ir a los sitios más recónditos y lejanos del mundo, conocer culturas y gentes completamente distintas a ti, y que eso es lo que engrandece, ¿no? La vida y el espíritu de las personas. Efectivamente. Es eso, ¿no? Se trata un poco de no perder esa esencia, ¿no? Que es fundamental. Pues nada, por mi parte ya no tengo más preguntas que hacerte, solamente deciros para la gente que esté viendo este vídeo, este directo y que no haya leído esta novela, pues decirles que ya están tardando, si no la han leído están tardando en hacerlo. Y nada, que ha sido un placer charlar contigo durante este ratito y que seguimos en contacto. Pues el placer ha sido mío y muchas gracias por la recomendación que haces de la lectura de La vida borrada de Amalia Finisterre. A ver si entre todos conseguimos que esta lacra pues se erradique, ¿no? Y que no se tengan que escribir más vidas borradas. Efectivamente. Claro, que todos tengamos una vida plena, ¿no? Que podamos recordar y contar. Voy a ver si hay alguna pregunta de alguien y si no, pues lo dejamos aquí. No veo ninguna pregunta. Pues nada, por lo dicho, ha sido un placer y que sigamos en contacto. Un placer. Un beso para todos. Un saludo. Hasta luego.